¿Qué tiene que ver aquí la curva de la hemoglobina? Aquí se los pongo de una vez. Entonces, si el examen no viene la palabra izquierda, o sea, o más bien no viene el epónimo efecto Bohr o efecto Haldane, pues va a venir efecto a la izquierda o efecto a la derecha, ¿no? Tenemos tres factores de cada uno, o sea, aquí hay tres factores por el cual se puede ir a la izquierda y tenemos tres factores acá que se puede ir a la derecha. Bueno, entonces los enumeramos: 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Bien. Entonces, ¿cuándo se ve a la izquierda? Bueno, pues depende del pH. Bueno, ¿cuáles son de los tres factores que mueven la curva hacia la derecha o la izquierda? El pH, los niveles de 2, 3 BPG y por último, ¿qué otra cosa recuerdan? Temperatura, ¿verdad? Bien, entonces por este lado, pues también, ¿no? El pH, los niveles de 2, 3 BPG y la temperatura. Bien. Pues, obviamente uno va a aumentar, uno va a estar en acidosis, uno va a estar en alcalosis, ¿ok? ¿Cuál estaría en acidosis? El efecto Bohr. Y en situaciones de fiebre o temperaturas altas, o sea, estamos hablando de temperaturas altas 38.5, por ejemplo, fiebre, ¿ok? Es el mejor ejemplo, fiebre, infecciones, pues genera acidosis, y la otra genera efecto Bohr, ¿ok? Ahorita dejamos afuera la 2,3-BPG. Situaciones de alcalosis llevan a la curva a la izquierda y temperaturas bajas van a ocasionar que la curva se quede al lado izquierdo y el oxígeno no se suelte de la hemoglobina. Bueno, todo lo que estamos viendo aquí se le conoce como curva de disociación de la hemoglobina y oxígeno. A lo que se refiere a esta curva, bueno, el nombre de la curva es ver acerca de la afinidad, el O2. Bien. Entonces, cuando hablamos de la disociación, hablamos que pierde afinidad, ¿ok? Aquí hay una, ya sea ganancia de afinidad, una mayor afinidad o una menor afinidad, ¿sí? Cuando hablamos de menor afinidad, significa que la hemoglobina soltó el oxígeno. Y cuando hablamos de mayor afinidad, es que no lo suelta, se lo queda, ¿sí? Hay mayor afinidad, está enamorado del oxígeno, la hemoglobina, ¿sí? Bien. Entonces, todo esto está correlacionado al tema de transporte de gases, en este caso, el transporte de oxígeno y de CO2, ¿sí? No sabemos que a nivel del alveolo ocurre algo que se le conoce como intercambio gaseoso, ¿sí? Pero alrededor de los alveolos están rodeados de capilares, pero hay factores por el cual la hemoglobina se puede desintegrar, por ejemplo, con la temperatura alta, ¿sí? O con la acidez. Entonces, si se desintegra, pues pierde su función. Su función normal es transportar oxígeno. Entonces, si se desintegra, pues ya no va a transportar oxígeno, lo va a soltar, entonces va a perder afinidad. Entonces, vean cómo eso se correlaciona con la curva. O sea, todo esto se correlaciona con la curva, ¿sí? Y bueno, de las patologías nosotros vimos, los que hemos estado viendo nada más realmente, pues son las patologías tipo EPOC y las enfermedades tipo restrictivas. Aquí sabemos que hay problemas en la salida de aire, ¿ok? Mayor obstrucción y menor salida de aire. Pero cuando hablamos de aire, hablamos de CO2, ¿sí? Y cuando hablamos de las restrictivas, hablamos de un problema en el ingreso, bueno, va a haber un menor ingreso de oxígeno. Entonces, por lo tanto, el cuerpo se va a quedar con mayor cantidad de CO2. Entonces, como se pueden dar cuenta, los dos van a, ya sea, interactuar con los niveles de CO2, ¿ok? Y ustedes ya saben que el CO2, pues, es ácido. Bien. El mismo eritrocito contiene una enzima que se le conoce como anidasa carbónica. Y esa enzima, bueno, la anidasa carbónica lo que hace es mezclar CO2 y agua y lo convierte en ácido carbónico, que básicamente sería así. Esta enzima, lo que tiene la capacidad de hacer esta anidasa carbónica, pues tiene la misma capacidad de formar bicarbonato, HCO3, ¿sí?
porque tiene la capacidad de romperlo, tanto de unirlo como de romperlo. Y este HCO3, que es bicarbonato, pues es alcalino. Y lo que haría la anhídrice carbónica, pues básicamente es compensar el estado ácido que tiene la sangre, ¿no? En este caso por los niveles de CO2. Ahorita lo que está viendo aquí otra es la anhídrice carbónica. La anhídrice carbónica está insertada en el eritrocito. No es la única célula que tiene en el cuerpo de anhídrice carbónica. Y su función es generar ácido carbónico, que es lo que les enseñé aquí, que es una mezcla de CO2 con agua, ¿sí? Esto es ácido carbónico. Entonces el ácido carbónico se ve así. Bien. Y el ácido carbónico se puede descomponer y se puede generar bicarbonato. Y genera un ion hidrogenión. Este ion hidrogenión se va directamente a la orina y se excreta, ¿ok? En forma de amoníaco. ¿Sale? Una persona que está haciendo ejercicio, una vez que termine de hacer ejercicio, va al baño a orinar, ¿sí? Y lo que orina es amoníaco. ¿Qué es básicamente esto de acá, no? El ion hidrogeno no se elimina como tal, sino que el cuerpo lo convierte a través del hígado y el riñón, convierte el amonio y después lo convierte en amoníaco para que sea excretado el ácido del cuerpo, ¿sí? Son los buffers, ¿no? La compensación renal y la compensación, en este caso, pulmonar. Claro que la compensación pulmonar es la más rápida de todas. ¿Y qué va a pasar con el bicarbonato del cuerpo? Uno, vean, el riñón lo reabsorbe y la otra, el eritrocito, lo genera. Cuando estuvimos hablando acerca de la anhídrice carbónica, que es la que se encuentra aquí, esto, no sé si está la doctora Catalina aquí. ¿Doctora Catalina me escucha? Sí. Ok, muy bien, aquí tenemos la anhídrice carbónica otra. Y la misma, o sea, no es la única enzima que tiene puesto aquí, ¿ok? Esta cosita aquí, el eritrocito, también tiene algo que se le conoce como 2,3-BPG, que es la única enzima que lo puede producir. Bueno, que es la única célula que lo puede producir a través de la glucólisis, pero a mí no me interesa eso. Dame un segundo. Si ustedes buscan la imagen de la curva de la hemoglobina, van a ver esto. ¿Sí? Esto que ven aquí dice DPG, es lo mismo, DPG no me lo pone en inglés, pero BPG es en español. ¿Ok? Bien, esto que ven aquí tiene una función, funciona como una especie de listón. ¿Ok? Tiene dos funciones. Bueno, tiene dos funciones como tal. Sí, tiene dos funciones. Una es con relación al oxígeno y una es con relación al CO2. ¿Ok? Una, con el CO2, lo estabiliza. Tiene función de estabilizador o tiene función de fijador. O sea, quiere decir que no lo suelta. Y tiene una segunda función, que esa segunda función es con el oxígeno. Tiene la función de facilitarlo. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo suelta. Nada más una pregunta, es que yo me acordaba que 2, 3 de no sé qué es en el efecto Bohr, pero entonces en los dos efectos. ¿O cómo? No, 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 no. La 2,3-DPG es una enzima que lo produce el eritrocito y puede estar involucrado en el lado izquierdo o en el lado derecho. A lo mejor tú te refieres, doctor, cuando, o sea, lo correcto es decir, niveles altos de 2,3-BPG o DPG están en el efecto Bohr. Esto es efecto Bohr. Ah, ok. Cuando está alto es en Bohr. Exactamente. Pero cuando está bajo, Es se le en conoce como efecto Haldane. Están en los Ah, dos, no te vayas a confundir, Doc, ¿sí? Solo que uno está alto y uno está bajo. ¿Sí me expliqué, Emilio? sí, ya, perdón. Es No, que no te preocupes. No, todo bien. Excelente. De hecho, vamos para allá, de hecho. Bueno, entonces, vámonos a la pregunta de acá, de este lado, de su examen que tuvieron en la plataforma. Facilidad de concentrar el oxígeno en el tejido se refiere a que ya lo soltó, ¿sí? Ah, ojo, recuerden acá, por ejemplo, vamos a ver la pantalla acá nuevamente. Aquí. Cuando hablamos de la curva de la hemoglobina, hablamos del término disociación y asociación. Cuando hablamos del término asociación, es que
pues tiene mayor afinidad. Y cuando hablamos de la disociación, hablamos de la pérdida de la afinidad. ¿Sí? Recuerden que todo esto es con relación a la hemoglobina y al oxígeno. A lo que voy, cuando hablamos, hay una mayor asociación por parte de la hemoglobina y el oxígeno, significa que están pegados. ¿Sí? Cuando hablamos que hay una disociación de la hemoglobina con el oxígeno, es que están sueltos. Como el efecto Bohr, la hemoglobina capta más CO2 y libera oxígeno, entonces el oxígeno se va al tejido. A ver, ¿otra vez tu pregunta cuál fue? Cuando el efecto Bohr, como capta más CO2 Ajá. y libera oxígeno, el oxígeno se va a los tejidos. ¿O cómo? Sí, el oxígeno solo se va a ir a un lugar, ¿no? O sea, recuerda, Doc, de hecho, vamos a conectar ese punto con este punto de acá. Haz de cuenta, Doc, el momento en que la hemoglobina pierde la afinidad con el oxígeno se va a soltar de la hemoglobina, va a caer en un lugar, va a caer en cualquier tejido. Cuando hablamos de tejidos, este es un buen ejemplo de tejidos. Hablamos del músculo. Tejidos, músculo. ¿Sí? También puede ser Ok. neuronas, cerebro en este caso, corazón, estómago, intestino, donde quieran, ¿ok? Esos son tejidos, ¿sí? Entonces, todo esto va con relación a que la hemoglobina está soltando oxígeno. Pero el mismo tejido, en este caso el músculo, le va a regresar a cambio CO2 y se la va a pegar con la hemoglobina. Me expliqué, creo que fue el doctor Emilio, ¿verdad? Sí, porque si se queda el CO2, pues es tóxico, ¿no? Y me puedo morir. Sí, claro. Entonces, la hemoglobina se lo va a entregar, bueno, la hemoglobina va a recibir el CO2 y los niveles de 2,3 ppg van a aumentar, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer la hemoglobina es fijarlo, ¿sí? Y hacer esta función de acá, de fijador. La que vieron ahorita, hace un momento, fue la función de facilitador. Esto acá, la que preguntó la doctora Karen. ¿Sí me expliqué, doctora Karen, doctor Emilio? Sí, todo bien. ¿Doctora Sí, Karen? sí, Bien. sí. Entonces, ¿qué quiere decir otra? Entonces, ¿qué función está realizando la hemoglobina? Bueno, la 2,3 ppg cuando la hemoglobina le está soltando oxígeno al músculo. Se llama función de facilitador. Entonces, por eso los niveles de 2,3 ppg están bajos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento yo sé que mi músculo va a ocupar el oxígeno, entonces va a bajar los niveles de 2,3 ppg o 2,3 dpg, ¿sí? Y justamente cuando el músculo, el hígado me entrega, de regreso, cualquier tejido me entrega CO2 como intercambio, pues la hemoglobina va a fijar como un listón y lo va a estabilizar al CO2. Y ahora, pasando de ese lado, pues a ver esto acá. El CO2, cuando ya lo obtiene la hemoglobina, el eritrocito por medio de la anhidrosis carbónica lo va a convertir, lo va a mezclar con el agua que hay. Entonces va a formar ácido carbónico, ¿sí? Entonces, si está muy ácido, Emilio, el músculo, si está muy, muy ácido, se puede soltar bicarbonato, porque aquí hay bicarbonato inmediatamente, ¿sí? Pero tener en cuenta que cuando hacemos ejercicio de forma extenuante, o sea, de forma muy intensa, pues el músculo va a estar muy ácido en ese momento. ¿Por qué? Además porque se libera ácido láctico y otras cosas más, ¿no? Entonces, para compensarlo, pues sería de esa manera, de una forma muy inmediata, entre comillas. ¿Hasta ahí le entendieron? Y la otra es llevarlo a los alvéolos para que sea excretado por medio de la expiración, ¿sí? Entonces, recuerden que la hemoglobina no debe soltar el CO2, por eso los niveles de 2,3 ppg están altos acá a este lado en el efecto Bohr. ¿Por qué? Porque es el método de compensarse la forma de la acidosis respiratoria, ¿sí? Entonces aquí preguntaron, oye, dime, ¿qué pasa cuando hay una saturación de oxígeno al 92%? ¿No? La curva se va a la izquierda. Vean, por ejemplo, acá. Esto es saturación de oxígeno. 90, 80, 70, 60, 50. Entonces, vean ustedes que conforme vaya perdiendo saturación de oxígeno, va a ir quedando más oxígeno suelto, ¿no? Recuerden que presión parcial de oxígeno es oxígeno suelto. Saturación de oxígeno o oxiohemoglobina u oxiohemoglobina es oxígeno pegado a la hemoglobina, ¿no? La que no está suelto. Entonces, mientras más pegado esté, pues más se va a pegar a la izquierda. Mientras más suelto esté, o sea, mientras haya niveles más altos de presión parcial de oxígeno, pues
la curva se va hacia la derecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí te ponen, de ejemplo, el 92%, pues el 92% equivale a esta zona. Por ejemplo, vean aquí, 90, 92, está acá arriba, ¿sí? No está aquí abajo, está acá arriba, ¿sí? Pegado al lado izquierdo. Recuerden que la curva, la que es lineal, la que no está puntiaguda, ¿ok? La que no está punteada, pues esta curva que está aquí en medio se le conoce como P50, es la curva normal, así como nosotros estamos, ¿sí? Pero cuando nos mandan ese ejercicio, pues nos vamos al lado derecho. Cuando estamos hiperventilando, pues la curva se va hacia la izquierda, etc. Mayor dificultad para obtener oxígeno por los tejidos. Eso significa que el oxígeno no se está soltando de la hemoglobina, o sea, hay mayor afinidad. Hasta ahí es lógico, ¿sí? Menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Eso quiere decir que ya soltó. Hay disociación. ¿Sí me expliqué, doctora Karen? Doctor Emilio, se va hacia la derecha, efecto Bohr. Hay una mayor saturación de CO2 en la hemoglobina. O sea, eso quiere decir que la curva está a la derecha. Porque, doctor Emilio, esto va con relación a lo que usted preguntó, doc. Esto es lo que estás viendo, doc. ¿Ves cómo el oxígeno es soltado por parte de la hemoglobina? Ahí perdió afinidad, ¿ok? Ahí hay algo que se le conoce como disociación. Los niveles de 2,3-DPG disminuyeron, ¿sí? Pero, en cambio, el tejido le va a regresar CO2, ¿sí? Y por eso los niveles de 2,3-PG van a aumentar. ¿Por qué? Para fijarlo, ¿sí? Ya sea para convertirlo en ácido carbónico por medio de la anhidraz carbónica, y la otra es mandarlo al alveolo para que sea exhalado por medio de la expiración, ¿sí? Obviamente que en pacientes con EPOC no puede salir el aire, por más función que tengas de la anhidraz carbónica, no se intercambiar ese CO2. Bueno, por un lado, puede decirse que el riñón será la única forma quien lo compense, ¿no? Está excretando amoníaco, un paciente con EPOC, ¿sí? Y será la forma, por así decirlo, en que se pueda compensar, ¿sí? Pero pulmonarmente no se puede compensar. ¿Por qué? Porque no puede salir el CO2, ¿sí? ¿Sí me expliqué, doctor Emilio? El estado de hiperventilación. Pues hiperventilamos e ingresamos más oxígeno, el oxígeno se va a pegar a la hemoglobina y la curva se va a ir hacia el lado izquierdo, ¿no? Efecto Haldane. ¿Ok? Conste que cuando hacemos ejercicio, hiperventilamos, ¿sí? ¿Pero por qué hiperventilamos? Porque tenemos efecto Bohr. La hiperventilación fue secundario al efecto Bohr, porque cuando hacemos ejercicio se libera ácido láctico y se consume oxígeno. Pero después de eso, se va al efecto Haldane, ¿sí? ¿Entendieron eso? Es primero el ejercicio y después hiperventilación. Ejercicio aeróbico de tipo extenuante. Aquí no importa qué tipo de ejercicio se haga, se está consumiendo músculo, ¿sí? Bueno, el músculo está consumiendo energía. Recuerden que el oxígeno lo convertimos en ATP, el oxígeno se consume, se entrega de regreso CO2 y la curva se da a la derecha. ¿Por qué? Porque es extenuante, es de alta intensidad, ¿sí? Y la fiebre, la temperatura, en este caso, va a soltar. Recuerden que las temperaturas altas, acidez, desestabiliza proteínas. Okay. O sea, ¿qué quiere decir? Se va a desconfigurar la proteína de la hemoglobina y a empezar a soltar, en este caso, oxígeno, ¿sí? Y de hecho, si ustedes observan cómo se ve la curva hacia la derecha, el efecto Bohr, vamos a ver que las temperaturas altas están en el lado derecho. ¿Sí me expliqué, doctora Alexa? Tengan en cuenta cuando una persona está corriendo, ¿ok? Los mejores ejemplos son estos. Hiperventilación, ¿sí? Estrés, ¿ok? Situaciones de pánico, ¿sí? La persona entra en una crisis, hiperventila, ¿sí? Bien. Esta es la anhidraz carbónica que viene en el libro de Guyton. Vean su función. ¿Cuál es? Mezclar oxígeno, mezclar CO2, mezclar CO2, ¿ok? Mezclar con agua, convierte ácido carbónico. El ácido carbónico puede convertir en bicarbonato y el bicarbonato se puede soltar y se lo pega al tejido para que se alcalinice. Y la otra es desfragmentarlo en ion hidrogenión. El ion hidrogenión se puede convertir en amoníaco y se puede excitar por orina. El término carbaminohemoglobina se refiere al CO2 pegado a la hemoglobina. Y cuando digo oxihemoglobina, es cuando la hemoglobina está pegado al oxígeno. Fíjese, el 70% del oxígeno, el 70% del CO2 se convierte en bicarbonato. O sea, solo el 30% se excreta por vía aérea.
como exhalación o expiración. Al alveolar, vean, por ejemplo, Emilio, si el CO2 lo obtenemos y los niveles de 2-3-PG aumentan, es para fijar ese CO2, ¿ok? Y convertirlo ya sea en bicarbonato o la otra es exhalarlo por medio de la vía aérea, ¿no? En el alveolo. Esto se le conoce como intercambio gaseoso. ¿Tú vas con eso? Entonces, así es como se compensaría el efecto Bohr, ¿no? ¿Sí? Y por eso ustedes tienen que hacer hiperventilaciones. Bueno, todos nosotros tenemos que hacer hiperventilaciones. ¿Para qué? Para ingresar más oxígeno, ¿sale? Bien. Esto también es un buen método de compensación. Aplicar la bolsa de papel, ¿sí? Esta es la hemoglobina como tal, tiene sus 4 cadenas, ¿ok? En cada cadena alcanza un 25% de oxígeno, 25, 25, 25 por 4, ¿ok? Tenemos 100%, ¿sale? Entonces, ahí es donde se contiene el oxígeno, ¿ok? Recuerden que puede perder su afinidad y eso se le conoce como disociación, ¿sale? Y aquí, como se pueden dar cuenta, es el eritrocito y vean aquí los niveles de 2,3-BPG, ¿no? ¿Sale? Su función, acuerden, es estabilizar, fijar o la otra es facilitar o soltar, ¿ok? Estabilizar oxígeno, bueno, estabilizar CO2, una disculpa, estabilizar o fijar CO2 y la otra es soltar o facilitar oxígeno. Los niveles elevados de 2,3-difosglicerato con relación a la concentración a este reporte, ¿cómo afecta la afinidad en la hemoglobina por el oxígeno? Sí, o sea, ¿qué quiere decir? Que hay niveles altos de 2,3-BPG o 2,3-DPG. Están muy, muy altos. Entonces ya sabes, ya sea a la derecha o sea a la izquierda. ¿Qué hace niveles altos de 2,3-BPG? Doctor Emilio Reyes. Bueno, Emilio ya participó mucho. Doctor Estrella. Doctor Estrella, ¿qué opina Ah, usted? yo digo que disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Claro, ¿no? Así es. Y está estabilizando y está fijando al CO2, ¿no? Muy bien, así es. Muy bien. Entonces recuerden eso. Está súper sencillo esta tabla. Está súper sencillo. Razónenlo, digiérenlo, ¿ok? No tienen que aprender solo de memoria, es súper sencillo, ¿sí? Por ejemplo, si no lo pregunto así, podría ponerles, oiga, el paciente está haciendo mucho ejercicio ahorita. El ejercicio es muy extenuante, está muy forzado, lleva 1 hora haciendo ejercicio. ¿Dónde está la curva de la hemoglobina? Hacia el lado derecho, ¿ok? ¿Y qué está haciendo los niveles de 2,3-PG? Disminuyendo su afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sí? Sí. ¿Cuáles son las 3 formas principales en que el CO2 se presenta en sangre o en plasma? Nosotros sabemos que el oxígeno y el CO2 los podemos medir, solo que la porción no suelta es la que no se puede medir. O sea, que la suelta es la que se puede medir, ¿no? Entonces hay una porción suelta, hay una porción no libre, o sea, suelta sin que libre, ¿no? Y lo mismo, ¿no? No libre, suelta. ¿Ok? Cuando digo suelta, me refiero sangre, plasma, nuevamente, ¿no? ¿Ok? Y cuando digo no libre, es porque está pegado, está unido a la hemoglobina. ¿Hasta ahí todo fácil, doctora Francesca? Sí, doc. Ok, bien. Ok, Iván, todo hasta aquí claro, ¿verdad, Doc? ¿Te estrella? Claro, sí, sí. Va, perfecto. Entonces, la que está suelta, repetimos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le conoce eso? ¿Cómo se llama esto? ¿Saturación o presión parcial? ¿Qué dices, doctores? Edgar, ¿qué dices? Presión parcial. Presión parcial, ¿no? Muy bien, Said. Presión parcial de oxígeno. ¿Y qué será de este lado, Doc? El CO2. ¿Cómo se llamará? ¿Tú cómo crees que se llame, Said? Pues igual, ¿verdad, Doc? Presión parcial de CO2. ¿Ok? Bien. Y cuando está pegado a la hemoglobina, pues se le conoce como saturación de oxígeno, ¿sí? Y cuando está pegado a la hemoglobina, pues se le conoce como saturación de dióxido de carbono, ¿no? Esto es considerado como la carbaminohemoglobina. Carbaminoglobina. Y esa otra, Francesca, es la oxihemoglobina. ¿Dudas, doctora Estrella? ¿Dudas, doctora Gina? No, doctor. Va, perfecto. Nosotros ya sabemos que, bueno,
Este lo podemos medir a través de... Este lo podemos medir a través de la gasometría, o sea, por gasometría arterial. Esto es por saturador de oxígeno. Y, ojo, doctores. Doctora Gina, doctor Edgar, doctora Alexa, doctora Londra. Todos estos aquí son dos formas de medirse. Hay una tercera forma, que es de una forma muy indirecta. ¿Cuál creen que sea, doctores? ¿Quién sabe? Y va a venir el día del examen esa pregunta. Y para que vean, es la forma de compensar. Dices, ya está compensando el paciente. ¿Dónde creen que está ese CO2 o ese oxígeno? No está en sangre, ¿dónde está? Tampoco está pegada a la hemoglobina. ¿Dónde creen que está? Y aparece después del ejercicio. Después del ejercicio, Doc, Sí, comentó en está en la orina, orina. ¿no? ¿Cómo se llama eso? Ah, La otra es o amoníaco. ¿Ok? Es como son las tres formas que se pueden medir. Aquí. El eritrocito tiene una enzima que se le conoce como anidasa carbónica. ¿Ok? Y su capacidad es convertirlo. ¿Ok? Ya sea mandarlo a la orina o la otra exhalarlo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me expliqué, doctora Francesca? Sí, Doc. Entonces, ¿cuál crees que sea la respuesta con relación a la pregunta acá de este lado? ¿Cuáles son, doctores? Ya lo vimos ahorita. no libre, suelto y en orina, ¿no sería? Bueno, ahorita está O diciendo en sangre, doc. Todavía no se va a orinar. Está en sangre todavía. Ahí está la respuesta, mire, doctores. Unidad de hemoglobina, ¿ok? Bicarbonato, que es el buffer, ¿ok? Que lo hace la anidasa carbónica. Y disuelto, ¿no? Que es la presión parcial. ¿Hace sentido lo que vimos ahorita? Por ejemplo, este es un paciente, recuerden que hay que estudiar radiografías, ¿no? Es un paciente de 69 años de edad, con de hipertensión y bronquitis crónica. Entonces ya identificamos que tiene EPOC el paciente. Ya sea, lo tiene o lo tuvo alguna vez, o más bien, tiene el antecedente de EPOC, ¿ok? Tenemos una paciente que tiene una saturación de oxígeno de 85%, eso quiere decir que ha perdido afinidad de la hemoglobina con el oxígeno, ¿ok? Y observamos su radiografía, se ve completamente radiolúcida, ¿no? ¿Sí? Y veamos los datos de aplanamiento de diafragma, ¿sí? Entonces ese paciente tiene características de un paciente con EPOC exacerbado, o sea, que quiere decir que en vivo tiene el EPOC, ¿ok? Y está sintiéndose mal. Dice que ha tenido hospitalizaciones a veces y ha tenido COVID-19 del año 2021, requirió oxigenoterapia, le dieron oxigenoterapia y ahorita la temperatura es 36, saturación de oxígeno 85%. Bien, tiene toda la clínica del paciente con bronquitis crónica. La tos, es puto blanquecino, con predominio en las mañanas, ¿no? Bien, ¿dónde está todo el oxígeno ahorita, otra? En los tejidos. Claro, en cualquier parte de los tejidos, ¿no? Músculo, corazón, hígado, intestino, cerebro, ahí está, ¿no? En tejidos. Muy bien, ¿y qué dicen? Bueno, a lo que voy, se parece más a esa respuesta, ¿no? Yo concuerdo con usted, doctora. Pero ¿qué dicen las demás respuestas? ¿Aparece una mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? No, claro que no. Si no, habría más saturación de oxígeno, ¿verdad, doctora Alexa? No hay afinidad. Y, por ejemplo, doctora Wendy, ¿usted qué opina? Se muestra la disociación del CO2 de la hemoglobina por la afinidad de la saturación de oxígeno en la hemoglobina. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay mayor afinidad. Bueno, la respuesta dice, ¿hay mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? No, claro que no. Hay menor afinidad, ¿no? ¿Cuál es la respuesta correcta? Aparece una menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Okay? Eso es lo que pasó con EPOC. Aquí, básicamente, lo que te preguntan es la transición de la curva A a la curva B. O sea, de estar del lado izquierdo, se va al medio. O sea, se ve que se inclina hacia el lado derecho. ¿Qué cosas te llevan a eso? Vamos a ver qué puso aquí esta persona. Dice que disminuye la concentración de 2,3-BPG. No, doctores. ¿Qué significa si aumenta los niveles de 2,3-BPG, doctores? digo, BOR, ¿no? Sí, porque la 2,3-BPG se la dan para que la hemoglobina agarre al ion hidrogenión, ¿verdad? ¿Cuál hidrógeno? El CO2, ¿no? Más bien, va a tomar el Bueno, el CO2 CO2. y Sí, sí, después lo sí. convierte en ion hidrogeniano. ¿Qué dices? No, había dicho que si fuera por una disminución de la concentración 2,3 sería por, o sea, sería por la
por la línea derecha, ¿no? Algo así, o sea, sería por Sí, otra. estaría, bueno, más bien, si fuera efecto Bohr, se va a la derecha, ¿no? Obviamente, Doc, nada más se va para dos lados esa curva, a la izquierda, a la derecha. Si te preguntan, Doc, por ejemplo, si te dicen, oye, tenemos la curva A, tenemos la curva B, cuando la A se va a la B, ¿qué significa? Pues curva a la derecha, se va hacia el lado derecho, ¿sí? Y cuando tenemos la curva B, se va al lado A, pues significa que se va a la izquierda, no se va al medio, no hay nada de medio, o sea, no te vas al medio. Aquí son dos cosas, te vas a la derecha o te vas a la izquierda. Entonces, ¿qué cosas van a asociar a que se va la curva de estar del lado izquierdo hacia el lado B, al lado derecho? Niveles de 2,3 PG bajos, no. ¿Ok? Niveles de 2,3 PG están al lado izquierdo, ¿sí? Si la pregunta hubiera sido el cambio de la curva B a la curva A, perdón, el cambio de la curva B a la curva A, la respuesta correcta pues sí sería esa, Iván, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa, doctores, hace que se vaya hacia el lado derecho? De aquí, doctores. Sería la C, ejercicio Claro, doctora. Cuando nosotros hacemos ejercicio, ¿qué se libera, doctora? Ácido láctico, ¿verdad? Así es. ¿Hiperventilación, doctora Gina? No, ¿verdad? En estados de hiperventilación, ¿qué pasa, doctores? ¿La hemoglobina está pegado al oxígeno o al CO2? Al oxígeno, estamos hiperventilando, no estamos tomando mucho aire, estamos tomando mucho aire, ¿sí? Mayor afinidad del oxígeno por parte de la hemoglobina, eso significa que está en la izquierda. Entonces aplicaría, Iván, o sea, te haría la misma pregunta, o sea, esa respuesta sería la misma pregunta. De hecho, estas dos respuestas de acá, la B y la A, Iván, la pregunta habría sido, bueno, para que hubieran sido tanto la A y la B, la respuesta hubiera sido, oye, ¿qué generó el cambio de la curva B a la curva A, no? Estas dos de acá arriba hubieran sido esas respuestas, doctor. ¿Sí expliqué, Iván? Sí, sí. Ok, va. Entonces, estancia en cámara hiperbárica. Ya les había comentado que la cámara hiperbárica es una zona exclusiva en donde nos están necesitando masivamente oxígeno. O sea, hay una gran concentración de oxígeno ahí. Ahí, en ese tipo de situaciones, pues la curva se va a la izquierda, ¿no? Es que, recuerden aquí están hablando de que la curva se fue hacia el lado derecho, doctora Wendy, ¿sí? Doctora Alexa, ¿dudas? ¿Respuesta correcta? Ejercicio extenuante, así como lo comentó la doctora Gina. Muy bien.